vitrectomía por pars plana versus el anti-VEGF. Y para el estadio 5, la vitrectomía por pars plana. Esto es lo de la semana pasada. ¿Sí? Sí. Sí. Mirando, ya lo tenía puesto. La tercera presentación del módulo se trata del backlink escleral. Tenemos que para ojos fáquicos, el backlink escleral ha demostrado más éxito y mejores agudezas visuales en comparación con la vitrectomía por pars plana en un 91.7 versus un 83.1%, además de tener otros beneficios como no necesitar un posicionamiento especial del paciente, una agudeza visual de recuperación más rápida, un tiempo de convalescencia reducido, una ausencia de progresión de catarata en comparación con la vitrectomía, entre otras. Y sin embargo, pues, más del 80% de todos los desprendimientos de retina a nivel mundial son tratados con vitrectomía por pars plana, en Estados Unidos sobre el 90% de estos. Y en caso de que haya un compromiso macular, está siempre el riesgo de desplazamiento retinal. En este caso, un 42 a un 58% de los pacientes refieren una aniseiconia y entre un 50 hasta un 90% refieren metamorfopsias verticales. Se ha visto que los cirujanos más jóvenes prefieren la vitrectomía por pars plana porque han tenido una limitación en la exposición al scleral backlink dentro de su entrenamiento. Esto se debe a una dificultad para aprender la técnica durante el entrenamiento debido a una mala visualización que existe en esta cirugía. El backlink escleral tradicional no ha tenido muchos cambios en los últimos 50 años. Utiliza lupas, una visualización indirecta, donde el ayudante tiene muy escasa visualización del procedimiento. Sin embargo, ha surgido una nueva técnica, el chandelier o lámpara de araña para esta técnica, donde se utiliza el microscopio y una magnificación en 3 dimensiones, además de un ángulo más amplio de visualización. Además, esta técnica tiene el beneficio de que el segundo cirujano también puede ver la cirugía y de esta manera, para residentes sobre todo, está la posibilidad de estar enseñando la técnica. La técnica tradicional de scleral buckle presenta distintas complicaciones, en su mayoría por una mala visualización. En primer lugar, que no se logren hallar todos los desgarros, que haya un posicionamiento inadecuado del buckle. También está el riesgo de sangrado subretinal durante el drenaje o en la sutura del buckle mismo, la encarceración retinal, el daño de músculos o de venas vorticosas. Y en caso de los buckles envolventes, hay algunas complicaciones propias como el shift miópico que puede existir, la isquemia del segmento anterior y el riesgo de suturar sobre la retina aplicada y generar algún desgarro. Respecto a la técnica quirúrgica con la luz de araña, en primer lugar se abre la conjuntiva y tenon en los cuadrantes que estén comprometidos. Se posiciona la luz de araña 90 a 180 grados alejada de los desgarros. Se examina la retina y se marcan estos desgarros. Se realiza crioterapia o un láser indirecto luego de un posicionamiento del buckle. Se sutura en su posición de manera radial o segmental. Si es necesario, se drena algún fluido subretinal. Si es que el ojo está hipotónico o se ve este fenómeno de boca de pez, se puede utilizar aire intravítreo. Finalmente se sutura las esclerotomías y se cierra la tenon sobre el buckle, cerrando la conjuntiva. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? En primer lugar, una visualización a través del microscopio en vez de una magnificación con lupa, una visualización adecuada del fondo como en la vitrectomía. También es una cirugía más ergonómica, el procedimiento se puede realizar sentado para el cirujano. Permite también la docencia a un segundo cirujano residente. No presenta un cambio refractivo y un metaanálisis que estudió 30 publicaciones con más de 1000 ojos encontró. ¿Qué pasó? Muy buenos días a todos. Y para el estadio ¿Qué pasó? el procedimiento se puede realizar sentado para el cirujano. Permite también la docencia a un segundo cirujano residente. No presenta un cambio refractivo y un metaanálisis que estudió 30 publicaciones con más de 1000 ojos encontró. Ay, se corta. ¿Y desde el Sí, está. Es interesante la técnica. O sea, se pone, el chandelier se pone, esa es la luz de araña, ¿no? Claro, sí, o candelabro, no sé la traducción.
Luz de araña le va a meter mejor. Sí. Hay que salir en internet. La buena es la luz de araña. Gonzalo tiene alta experiencia con cirugía endoscópica. Adelante, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, este tema me interesa mucho. De hecho, lo presenté en el Congreso Chileno el año pasado, lo presenté en el curso de formación hace poco. Tengo muchos casos realizados con esta técnica y básicamente lo he usado tanto con el microscopio quirúrgico como con el 3D. Y tiene una gran ventaja. El oftalmoscopio indirecto es difícil de usar, es difícil de aprender, es difícil transmitirle a los becados, a los fellows, el conocimiento. Esto es una cirugía que tiene mucho detalle, el puntito 1 milímetro más adelante, un poquito más atrás, etcétera, etcétera. Y la verdad es que con la visualización, con el microscopio, con el 3D, se facilitan mucho las maniobras intraoperatorias. Tengo absoluto control del desgarro. La crio es perfecta, no es más, no es menos, no hay sobretratamiento. Y he podido hacer casos, incluso tengo un par de casos de pacientes que en el preoperatorio no le encontré el desgarro y se los pude encontrar en el intraoperatorio. Así que es una súper buena opción para pacientes que son fáquicos, que no tienen el vitrio adherido, que tienen un desgarro inferior, pacientes jóvenes, miopes con lesiones inferiores. Y eso nos evita hacer cirugía vitreoretinal con vitrectomía y gas en pacientes muy jóvenes y evitando todos los riesgos inherentes a una vitrectomía. Ahora, es una técnica que requiere entrenamiento, es compleja y yo creo que hay 3 razones fundamentales, esto lo he revisado harto, hay 3 razones fundamentales por las cuales scleral backlink ha bajado mucho. Primero, hay menos gente que pueda enseñarnos la técnica clásica. Segundo, la cirugía los reembolsos son mucho menores que en la cirugía de vitrectomía. No hay el empuje de la industria para desarrollarlo como en la cirugía vitreoretinal. Y lo tercero es que la vitrectomía es muy segura para muchos colegas. Y entonces esto, al tener la posibilidad de estar sentado en el microscopio, viendo bien, la verdad es que ayuda a muchos pacientes. Yo operé hace poco un paciente con TI y la verdad es que anduvo increíble con esta técnica. Es una súper buena opción para ese grupo de pacientes que todavía la cirugía escleral tiene una muy buena opción. Y es muy interesante ver los resultados visuales. Hay muchos trabajos que muestran que los pacientes ven mejor con una cirugía convencional que con una cirugía de vitrectomía. Hay múltiples razones, ahí se puede discutir varias opciones, desde el uso del perfluorocarbono, el posicionamiento. Muchas veces los pacientes, los mejores, los desprendimientos de retina, entre comillas, más fáciles, se operan con backlink versus vitrectomía, pero una técnica súper interesante. A lo mejor en alguna reunión en Pastel podría mostrar esos casos que tengo, que es una muy buena alternativa. Oye, Gonzalo, súper interesante tu comentario. Acláranos un poquitito. Esta técnica, ¿cómo es exactamente? Tú pones una luz solamente. ¿Y cómo ves? Claro, en el fondo uno está sentado en el microscopio, hace la vitrectomía, hace la peritomía en 360, toma los músculos y uno sabe aproximadamente, por ejemplo, imaginemos un paciente miope joven de 30 años que tenga un agujero a las 5 en cuadrante inferotemporal, entonces yo sé que es el cuadrante donde está el agujero, generalmente son agujeros tróficos periféricos, entonces entonces pongo la luz a 180 grados de esa lesión, es decir, lo pongo en el cuadrante superonasal, por ejemplo. El chandelier. El chandelier. Pongo el chandelier con un trocar 25 chandelier y miro con la lupa con la lupa del size del biome o del ReSight, miro como si estuviera examinando un paciente en vitrectomía. Y ahí lo puedo indentar, puedo revisar prácticamente en 360 la retina periférica y mirando de esa forma aplico la crioterapia. Y marco en la esclera el lugar del desgarro. Y después procedo como una cirugía convencional estándar en cual saco la chandelier y trabajo por fuera
y hago toda la instalación del implante, de la banda, de la esponja, el elemento indentante que haya elegido. Oye, y dime una cosa, la evacuadora la hace sin el chandelier. Ese es un punto interesante porque hay gente que le gusta hacerlo por fuera, tradicional, o hay otras personas que pueden hacer pueden usar pueden hacer una incisión escleral y hacerlo bajo visión directa, mirando a través del chandelier, con una aspiración activa a través del vitrector. Eso se puede hacer. Ya. Con una aspiración activa. Ya. Se pueden hacer las dos cosas, en forma pasiva por fuera o activa por dentro. Ya. La evacuadora es un punto crítico de la cirugía. Hay muchos pacientes que incluso sin evacuadora pueden resultar cuando son desprendimientos retinales muy planos o muy bulosos, y otros que requieren evacuadora. Oye, entonces las ventajas de esta cirugía sería el evitarse la oftalmoscopía binocular indirecta, al menos en el intraoperatorio. Exactamente. Sería más corta porque tú tomas los 4 músculos o solamente los que están. Depende de si uno quiere hacer una cirugía con un implante en 360, si no tengo mucha claridad de las lesiones. Pero si uno tiene por ejemplo, un desgarro único temporal superior, a lo mejor uno puede disecar 2 cuadrantes solamente. Ahí va a depender un poco de la experiencia de cada uno y lo que uno necesita más cómodo. ¿Cómo solucionas tú el caso de que, porque tú tienes la luz a 180 grados, la luz te permite, ¿cuál es la finalidad de poner la luz a 180 grados? ¿Ver solamente el sector donde tú individualizaste el desgarro? Porque no te permite ver el resto, ¿o sí? Sí, te permite ver el resto. Ya. Sí, con indentación uno puede ver el resto, uno inclina un poquitito y puede verlo. Ya. Mira, es bien interesante, no sé qué opinan los otros cirujanos. Último comentario, es que como revisé en extenso este tema, hay un caso descrito en endoftalmitis, porque no hay que perder de vista que estamos haciendo una cirugía que generalmente se hacía extraocular, la estamos haciendo intraocular. Hay un caso reportado anecdótico de endoftalmitis después de esta técnica, y lo otro que hay que tener cuidado es que uno puede lesionar el cristalino porque uno está entrando. Entonces, esas son como las dos complicaciones de hacer una técnica con chandelier. Gracias. Ya, muy interesante. No sé qué opina Jorge. Sí, Gonzalo. Si tienes Sí, experiencia. yo quería opinar, Gonzalo, de esto porque eso de la endostamitis es bien interesante, porque la primera vez que se unos 8 años atrás lo presentó Javier Lagos, todavía me acuerdo, y Javier lo presentó en un congreso de la FOLA. Entonces se levantó un reconocido retinólogo y llega y le dice, a mí mucha atención, me dice, dijo, pero no, lo encontró pésima la técnica, y dijo, y si tú quieres terminar con un endoftalmitis, es problema tuyo. Entonces te estoy comentando cómo cambian estas cosas en el tiempo, justamente por lo que tú acabas de mencionar, que es un caso de endoftalmitis. Pero claro, eso de transformar una cirugía externa del ojo en una cirugía interna del ojo tampoco es tan verdadero, porque en el fondo cuando tú haces una cirugía externa, tú haces una evacuadora, ya estás penetrando la pared. O sea, la única diferencia es que en qué parte de la evacuadora colocaste un trocar, pero igual estás dentro del ojo. Entonces, no sé qué tanta es la transformación de afuera adentro. Yo creo que siempre la cirugía externa también tiene algo de interno. Aparte de todas las veces que suturamos las bandas y los implantes y cuántas veces se penetraba con la aguja, ¿no es cierto? Se decía que la mejor evacuadora era la que se hacía con la aguja en forma no deseada. Entonces, bueno, eso es para defender un poco la técnica de que esto del endoftalmitis y el rigotomamitis, yo creo que no cambia mucho. Bueno, pero eso yo creo que es interesante, y lo que decía el doctor González, de que cómo uno posicionaba la luz y todas las luces en sus inicios eran luces que eran como direccionadas. Estas chandeliers no eran iguales que las de ahora, entonces uno veía lo que estaba al frente, pero no veía mucho lo que estaba a los lados o lo que estaba debajo de la luz. Pero hoy en día estas luces son tan buenas que permiten ver, como decía Gonzalo, todo, absolutamente todo, intentar y ver debajo de la luz y ver por todos lados. Entonces todo eso ha venido a mejorar la capacidad, la técnica. Lo mismo que los lentes. Antes los lentes eran de contacto, el mini quad y todo eso, y tenías que estar con el lente apoyado. Hoy en día tú puedes hacer esta técnica con un lente que no está apoyado en el ojo, que te da mucho mejor visión
y no requiere un ayudante, también mejoró esa parte. Pero una técnica súper interesante, Gonzalo. Yo te quería hacer 2 preguntas solamente. ¿A qué te referías con evacuadora interna y cuántos procedimientos de estos te han fallado y has tenido que llegar a una bichectomía? ¿Cómo estás? Eh, Tengo aproximadamente como entre unos 40 casos hechos con esta técnica. En 2 pacientes he tenido que ir a una vitrectomía. Y en uno de ellos quedó demasiado, era un líquido muy buloso, muy denso, un desprendimiento de retina muy crónico. Yo calculo que debe haber sido un desprendimiento de retina de 1 año de evolución. Y yo pensé, el implante había quedado muy bien puesto, pero el líquido quedó todavía muy denso y la evacuadora, yo había quedado como conforme, pero pensando que en el postoperatorio lo que quedaba se iba a terminar de reabsorber, y no fue así, y tuve que hacer una vitrectomía aproximadamente como a las 3 semanas, una cosa así. Ese recuerdo un paciente que fue necesario hacerle vitrectomía. Y la otra pregunta era... No, yo creo que era esa. ¿Cómo hacías la evacuadora interna? Porque la Lo que pasa, externa es la tradicional. lo que pasa es que ahí no tengo tanta experiencia, pero se supone que uno puede poner una aguja protegida en el espacio donde el desprendimiento de retina está más buloso y conectarlo a la infusión del vitrector y en forma activa empezar a reabsorberla. Sí, mira, eso se hace. Yo lo he hecho también eso, inclusive con hematomas subretinales que ya están líquidos o que tú le has puesto TPA. Y se puede, una aguja protegida que tiene un largo que es conocido o que tú lo haces de una forma que no penetre más allá. Pero ¿por qué se le dice interna si eso es externo igual? No, sí, es externo. No, me refiero a que la visualización es interna. Que Perfecto. tú estás mirando Sí. de forma interna, porque cuando Sí. tú lo haces externo, tú haces la evacuadora, pero no sabes qué está pasando dentro del ojo. En cambio acá tú estás mirando cómo se va replicando. Hay varios videos Perfecto. sobre eso. Sí, clarísimo, perfecto. Gracias, Gonzalo. Oye, una pregunta, oye, Gonzalo, interesante. ¿Y tú lo mezclas un poquito con retinopexia neumática? O sea, ¿o haces la retinopexia neumática también de esta forma? ¿Le inyectas gas también? No. ¿Por qué retinopexia neumática? No, porque O la sea, si le agrego retinopexia... gas al final del procedimiento. Es que sí, porque la retinopexia neumática, digamos, es una técnica que no es invasiva. Lo único invasivo en la técnica es la inyección de gas y podría ser, digamos, un abordaje parecido a esto, digamos, que es un abordaje externo y bueno, lo interno acá es meterle el chandelier, pues digamos, es como una mezcla, por eso te preguntaba si le No, ponen gas al final o no, en algunos no, casos. en general, o sea, el scleral backlink a algunos pacientes, algunos colegas le ponen gas o le ponen aire, pero solamente si está muy hipotónico o tiene esta boca de pescado, pero no es de regla. No es de regla. Muchas lesiones son inferiores también eso influye. Perfecto. Bueno, sigamos con la presentación. Tenemos el video por acá. Hay un video por aquí. Que mostraron en la cara. Ischemia, if it is very tight, and we're really suturing. Sí. Los 19 So what I'm going to describe is using a chandelier scleral buckle with wide-angle viewing, 3D digital visualization, using radial or segmental sponge exoplants. In the technique, I'm using a microscope, a biome, and the Ingenuity system. And there you can see in the top picture how well you can see these areas of thin sclera when you do all the suturing under the microscope. So we open the conjunctiva and tenos. You don't need to open 360, you just have to open the quadrants where the pathology is. You place a chandelier 90 to 180 degrees away from the breaks. Use the biome to examine the retina and mark the breaks. Cryotherapy to breaks and laser indirect afterwards if you want. And you suture radial or segmental sponges. You can drain or not drain. And
if the eye is hypotonic at the end, intravitreal air, you suture the chandelier sclerotomy site and close tenons over the conjunctiva. And this case really exemplifies it nicely. You know, we are opening here. This was a 60-year-old woman who presented with this Makoff detachment actually 2 days before Christmas, and she was traveling to see her children in a week. And here you see how well the assistant can see this, and you can actually teach what's going on. And in this case in particular, we saw when we were doing cryo small breaks around the main break, which may have been missed during the exam, and you trim. You cut the piece of sponge, and the distance between the sutures is really what determines how much indentation you're getting from this. And you check the positioning with the biome, and then you do these slits on the sponge so that the sutures bury in and it won't move from where it is. And then, in this case, I'm draining, but you don't need to drain in many cases. And you do the suture, you know, you're doing this under the microscope, so you see really, really well, and then you check that everything is in place. And I, in particularly, in this case, it was hypotonic, as you can see, so I inject air into it. You can inject fluid also. And then, you know, I always suture the site of the chandelier, and then you trim the edges of the sponge. And the most important part of this is really suturing tenons over the sponge. And for the sponges, we really have to give credit to Dr. Linkov, who described the sponges in 1965, and he also described the cryotherapy for us. So once you close that, then you close the conjunctiva, and this is immediately the next day, and this is 1 month afterwards. So advantages, microscope view instead of... La presentación. Volvemos a la presentación. Ya. Para mostrarles el video de la cirugía. Eso. Explícanos está interesante repetir las ventajas. Que aparentemente aquí las ventajas son la visualización del desgarro que estás tratando. Tal vez el inconveniente sería que no puedes ver todos los desgarros. Aparentemente con la visualización, con la chandelier que hay ahora, tú podrías ver fácilmente todos los desgarros. Residen. Pero el otro tema es que, claro, si eliminemos el factor de entrenamiento del cirujano. Comparemos esta técnica a ver si un cirujano más o menos entrenado, ¿verdad?, con la oftalmoscopía binocular indirecta. Y ahí la ventaja exacta sería la crío sobre el desgarro, que lo pueda visualizar el ayudante. Menos riesgo de progresión de catarata. Oye, pero una pregunta. Sí, adelante. Sí, porque en este caso que estaban mostrando, estaba ideal como para hacer una retinopexia neumática. Se indenta, se pone crío y se pone gas. O sea. Claro. La retinopexia neumática, ¿sí? El problema de la retinopexia, sí, no, disculpe, no, lo que quería comentar a Mauricio es que el problema de la retinopexia neumática es que si bien es una buena técnica, no te alivia el factor traccional de ninguna manera. Entonces, y esta técnica, como tú intentas en la pared, alivias un poco la tracción. O sea, sería, entre comillas, creo yo, como un poquito más segura, por decirlo así. Más compleja en realizarla, pero más segura en resultado final. Pero claro, pero se pueden mezclar las dos también. Le puedes poner igualmente gas al final, porque te intentas por afuera y por dentro. Absolutamente. Le puedes colocar gas, si está en posiciones de 180 grados hacia arriba el desgarro, donde el paciente pueda posicionarse, también lo podría ayudar con eso, sin duda, sí. Tal vez fue porque tenía que viajar a ver a su hijo, no sé por qué daría ese detalle. Exactamente, por eso, porque no le podía dejar, es que no le podía dejar gas. No le podía dejar gas porque iba a volar. Claro, para que fuera por 2 días de la Navidad. Punto. Excelente. Oye, sí, escuchemos a la doctora. No presenta un cambio refractivo y un metaanálisis que estudió 30 publicaciones con más de 1000 ojos encontró unas tasas de reaplicación retinal de 91.7%, una disminución del tiempo quirúrgico en 19 minutos en comparación a la técnica estándar de scleral buckling. No encontró diferencia en la reaplicación entre ojos fáquicos y pseudofáquicos y tampoco encontró casos de endoftalmitis. Como conclusión, el método de scleral buckling
con luz de araña reduce las complicaciones debidas a la baja visibilidad, optimiza las capacidades de docencia de esta técnica, reduce el tiempo quirúrgico, es una técnica bastante más ergonómica y también podría reducir el desplazamiento retinal en caso de desprendimiento de retina con mácula off. También se ha visto que puede mejorar los outcomes de los ojos pseudofáquicos debido a la mejor visualización periférica que entrega. Súper. Esa es la primera Muy bueno, presentación. la luz de araña me gustó. La luz de araña. Y el último, un comentario aparte de esto, digamos que cuando uno pone implantes, uno también tiene riesgo. Esto no es tan solo de que uno coloca el implante y anda todo perfecto. Los implantes se infectan, los implantes se extruyen, los implantes le molestan a las personas a veces, depende de dónde estén. Tú tienes que abrir la conjuntiva y cerrarla, la conjuntiva no queda igual que en un ojo que no se le ha tocado. Y yo he visto pacientes con problemas de malos cierres de conjuntiva que han tenido como conjuntivitis crónica porque tiene una conjuntiva tan irregular que se les acumula secreción, están eternamente usando antibióticos. O sea, implantes tienen sus desventajas también. No son la panacea y eso también hay que tenerlo claro. Yo una vez hice un trabajo como que estaba, una presentación como la que mencionaba Gonzalo, donde era pro y contra implante. Y obviamente ganó el pro implante, pero un trabajo muy interesante que leí que decía que en 60 pacientes que habían tenido que extraer el implante puesto, ya sea una banda, un implante, lo que sea, solo se habían desprendido como, era un número muy bajo, era como el 10 o 15%. O sea, eso significaba que probablemente el 80% de las bandas y los implantes estaban de más. Eso como un comentario al margen. Sí, adelante, y Andrés después. Hola, buenos días. Mira, yo creo que son diferentes indicaciones, porque por lo que dijo Jorge, estoy totalmente de acuerdo que implante tiene su problema, es por eso que ahora se usa cada vez más. Yo me acuerdo que cuando yo hice el fellow, se usaba súper poco, por eso que yo dije que no aprendí bien la técnica, porque la mayoría se hace con vitrectomía, donde uno tiene una visualización directa y muy óptima de lo que tú estás haciendo, y justamente la técnica clásica con el binocular era eso, que uno no está visualizando bien. Pero acá la ventaja, que a diferencia de un escleropaco en 360, en donde están estos problemas de infección, de extrusión y todo eso, acá lo que habló la doctora Berrocal en su presentación y lo que promueve esta técnica es que justamente son segmentos pequeños o elementos indentador pequeños que uno indenta justamente la lesión, y ahí donde está la dificultad, en donde uno tiene que visualizar bien, indentar justo el puntito, y ahí donde yo digo que es el arte, porque si tú intentas un poquito antes o un poquito después, la técnica va a fallar. Entonces ahí donde está la ventaja, que yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, que con la luz uno está visualizando exactamente como que fuese una vitrectomía, dónde está trabajando, y uno sabe que va a intentar bien y que va a resultar la técnica. Yo creo que tiene sus indicaciones, que es el paciente muy joven, donde uno no quiere meterse al vitrio, o paciente que su desprendimiento no es vitriogénico y joven, o diálisis inferiores. Son indicaciones que son para esta técnica. Y la retinopexia neumática también tiene sus indicaciones, que son pacientes que tienen las lesiones superiores aisladas, y que va a responder bien a la técnica que es menos invasiva que la vitrectomía al final, y la recuperación visual es más rápida y más óptima porque tiene menos también desplazamiento retinal. Entonces yo creo que son diferentes técnicas para diferentes indicaciones. Eso. No, pero en el fondo, perdona que me meta. Adelante. Oye, pero perdona que me meta, pero es que la retinopexia neumática es una buena técnica, pero yo veo que esto que están hablando es evitar el oftalmoscopio binocular indirecto y tener una mejor visualización, y sobre todo para los cirujanos más jóvenes que no tienen práctica con eso. Yo encuentro que realmente es una mejor visualización, y por eso decía que se pueden mezclar con la retinopexia neumática también. Yo lo encuentro muy interesante esta técnica. Andrés.
Hola, buenos días. Esta técnica es súper chora porque efectivamente uno puede visualizar mejor, y yo entiendo el comentario que hizo el doctor González en algún minuto de la presentación de que obviamente cuesta a veces, pero un cirujano experto ya que tiene que se formó con indirecto quizás no va a tener tanto beneficio con un chandelier, con esta técnica, pero que igual es una técnica súper bonita porque es más fácil de abordar los desgarros para alguien que no tiene tanta experiencia en el indirecto. Yo hace poquito mandé una foto al grupo y también se puede llenar así el líquido y hacer un láser por dentro y con eso resolver el problema. Y el otro comentario que iba a decir es que lo que dijo Gonzalo al principio de por qué se ha dejado de hacer BACU y han aumentado también, otra razón por la que ha aumentado la vitrectomía, y eso es porque la tasa de reaplicación primaria con vitrectomía simple, y por eso cuando dice Fellow se hacía un 95% actualmente o 98% de vitrectomía, es porque la tasa de reaplicación primaria en los estudios actuales es del 94% con vitrectomía. Entonces, antiguamente, en el primer estudio, hace varios años, 30, 40 años, compararon vitrectomía con BACO y BACO tenía una mejor reaplicación primaria. Pero actualmente la vitrectomía, la gente está tan bien entrenada que tiene mucho mejores resultados. Entonces, por eso también